El Santuario del Ser por Ralph M. Lewis. Capítulo 13. Afirmaciones de fe. Cómo usarlas y cómo no usarlas. El empleo de las invocaciones o afirmaciones de fe es una de las prácticas más antiguas. Se encuentran en variadas formas en los escritos sagrados de Buda, Zoroastro, Mahoma, Confucio, Lao Tse, en el Antiguo Testamento y en varios sistemas religiosos y filosóficos posteriores. En la mayoría de los casos se aconseja que las afirmaciones sean vocativas, es decir, que sean habladas y no recitadas mentalmente. Tal consejo se basa en la hipótesis de que la palabra hablada es más eficaz que el pensamiento solo, y que las diversas entonaciones contribuyen a producir los resultados apetecidos. Además, la formulación verbal de las palabras requiere una acción que acompaña al espíritu de la invocación, y como casi todas estas aseveraciones religiosas antiguas se efectuaban públicamente o en presencia de otras personas, esto implicaba una sinceridad de propósito fomentadora de resultados más positivos. Al analizar estas afirmaciones, hallamos que desempeñaban una doble función. En primer lugar, estaban destinadas a asegurar el apoyo y quizás la intervención del agente divino en favor del fiel al proclamar así o formular en voz alta sus creencias pías. Se creía que, por medio de esta proclamación de fe, el poder divino llegaría a materializar o a realizar la naturaleza de la fe expresada. Así es que, ya en el lejano año de 1359 a.C., Amenhotep IV, en su himno a Atón, el único Dios, afirmaba: «Tú colocas al hombre en su lugar, tú satisfaces todas sus necesidades». Lao Tse escribió: «Yo soy bondadoso con aquellos que son bondadosos conmigo, y con aquellos que no lo son, también soy bondadoso, y así todos se vuelven bondadosos». Y declaró San Patricio: «Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí». Conforme nos resulta tan difícil eliminar esa reacción emocional que nos impulsa a exclamar con dolor, sorpresa o felicidad, así la afirmación hablada es religiosamente considerada como el aspecto físico-emotivo del estado espiritual y mental del hombre. La segunda función de las afirmaciones orales, desde el punto de vista religioso al menos, parece ser la creencia de que, al pronunciarlas, el creyente se da o debe darse más cuenta de su contenido que nada más pensando en ellas. La invocación o afirmación no es en verdad sino una declaración o proclamación de lo que creemos o sabemos. Si no representa una creencia sincera o un conocimiento real, entonces no tiene valor alguno. Si uno afirma, por ejemplo, «Creo que hay un Dios verdadero», y en su interior está convencido de que Dios no existe, entonces la afirmación no es más que una hipocresía de la peor especie. Así pues, llegamos a la conclusión de que no hace ninguna falta afirmar aquello que creemos o sabemos con certeza, puesto que ya existe como un hecho aceptado en nuestra mente. El que nos repitamos continuamente una cosa no ha de otorgarle mayor veracidad. Si nuestra razón o nuestra experiencia nos indica que dicha afirmación está basada en una premisa falsa. Si uno tiene un fuerte dolor de muelas, por ejemplo, y estamos perfectamente conscientes de tal dolor, el que vociferemos asegurando que la boca no nos duele no remediará nada. Lo absurdo de una aseveración semejante resultaría totalmente ridícula para una persona inteligente. Tal método, además, resulta peligroso, ya que impulsa a la mente a negar realidades que deben ser aceptadas y controladas en una forma práctica. Un dolor de muelas es el resultado de una causa natural, y negar un tan evidente resultado y descuidar la causa que lo produjo es violar no solo el sentido común, sino las propias leyes de la naturaleza. En los casos en que no se trata de hechos reales, las afirmaciones tienen una importancia psicológica. Son particularmente útiles para crear y mantener una entereza moral en el individuo.
Citemos el caso de un ejército que avanza hacia el frente. Quizás todavía no se han topado con el enemigo, pero todos los soldados saben que acabarán por encontrarle y que muchos de ellos quedarán tendidos en el campo de batalla. Es más probable, desde luego, que este pensamiento sea la nota dominante en esa situación y que por consecuencia los envuelva en una gran depresión. Los cantos marciales y las proclamas de futuras victorias y de la derrota total del enemigo suplantarán la idea de fracaso con una de triunfo. Es evidente que la reacción emocional y física hacia estos pensamientos más placenteros elevará los espíritus. Será el propio pensamiento, ya influido por la sugestión, lo que logrará promover el tipo de acción capaz de traer el resultado apetecido, o sea, la victoria. El valor de la afirmación que nos hacemos a nosotros mismos es, pues, el poder de sugestión. La sugestión, como ya lo indicamos, tiene que ser sincera y no debe jamás ser contraria a las realidades más positivas. Un hombre que sabe que tiene una grave enfermedad respiratoria y que lo único que hace para curarse es repetirse tontamente: cada día me estoy mejorando, según el famoso método de hace unos cuantos años, promulgado por el psicólogo francés Coué, acabaría por destruirse a sí mismo. Es una costumbre corriente en las llamadas organizaciones místicas o metafísicas recomendar el método de las afirmaciones recitadas. Sostienen que el punto de vista positivo, es decir, la convicción de que uno es o será o logrará algo determinado y la formulación verbal de esta creencia traen resultados concretos. Todos estamos de acuerdo en admitir, como dijimos, que es preciso que estemos convencidos de la posibilidad de lograr aquello que deseamos. Una actitud mental negativa merma los poderes mentales y físicos. Dichas organizaciones basan su argumento más poderoso en pro de las afirmaciones, asegurando que éstas se transforman por sí mismas en un factor dinámico que fomentará el resultado anhelado. Postulan, por ejemplo, que si uno afirma que va a efectuar un viaje a Nueva York y lo repite con suma frecuencia, extraerá del cósmico o de la mente subjetiva o de cualquier otro sitio los factores adecuados indispensables para materializar este deseo. Fundamentalmente, tal concepto es místicamente erróneo y es uno de los puntos débiles que aquejan la práctica de las afirmaciones según el concepto de las instituciones referidas. Esta práctica raya en la superstición y en el razonamiento primitivo, y es casi una versión de la magia rítmica o imitativa. Consiste en la creación de cierta imagen, o sea, lo que se invoca, y la creencia de que hay una afinidad o relación entre ella y la realidad, basada en el parecido que existe entre ambas. Es la convicción de que la afirmación acabará por convertir en su propia naturaleza aquello que se le asemeja. El que yo afirme 1000 veces, quiero una casa, no va a sacar de la nada los materiales de construcción y a concretarlos en una realidad que corresponda a la naturaleza de mi afirmación. La persona que esto afirme hace gala de indolencia, es física y mentalmente perezosa. Lo que está haciendo es delegar en otro lo que es principalmente su propia responsabilidad y obligación. La afirmación sirve más que nada como estímulo mental, como el incentivo necesario para la actuación personal. Cuando aseguro que quiero una casa, estoy revelando que este es mi ideal, la finalidad que me afano por lograr, pero es necesario que haga algo definido para cristalizar mi deseo. Una combinación de las afirmaciones mentales y de la creación mental es el método más práctico para alcanzar lo que deseamos. Uno debe comenzar por afirmar eso que anhela, pero cerciorándose de que no se trata de un capricho y que la idea de obtenerlo emociona y entusiasma. Cuando uno afirma aquello que desea, la imagen mental que forman las palabras proporciona felicidad. Luego enfoquemos el sujeto de nuestra afirmación, la cosa deseada, como la finalidad, y considerémonos a nosotros mismos,
o sea, nuestro estado actual como el comienzo. Es evidente que existe un vacío entre tal fin y tal comienzo, un vacío que hay que llenar. Es preciso que uno se dé cuenta, empero, que dicho vacío no puede ser zanjado realmente por ningún poder teúrgico, ni por invocaciones repetidas como un encantamiento. El comienzo, o sea, el estado actual personal del solicitante, deberá ampliarse para que llegue a transformarse en lo que uno se ha propuesto obtener. Otra forma de contemplar la meta deseada es imaginándola en forma de círculo. Pensemos que lo que uno es o tiene ahora consiste en un punto en el centro del círculo. Es preciso que este punto se expanda hasta llenar el círculo o hasta que el círculo y el punto se conviertan en una sola entidad. En resumidas cuentas, lo primero que hay que hacer es tratar de determinar hasta qué punto aquello que afirmamos o que deseamos existe en calidad de elementos independientes en las circunstancias actuales. Una vez que sepamos esto, ya podemos darnos cuenta perfecta de lo que nos hace falta para entrar en acción y concentrarnos en ello. Si afirmamos que necesitamos una casa y deseamos crearla mentalmente, debemos proceder en la siguiente forma. Debemos reducir la imagen mental que de la casa hemos concebido a sus elementos más simples. Hemos de determinar si poseemos la propiedad, la madera, el equipo eléctrico, la plomería y la mano de obra necesaria. De no tener ninguno de estos elementos, ¿tenemos entonces el dinero o los medios para adquirirlos? Supongamos que no tenemos absolutamente nada. Entonces, debemos comprender que el paso inicial debe encaminarse a la búsqueda del dinero para la ambicionada construcción. Si nuestros ingresos regulares no fuesen suficientes para procurarlo, entonces será preciso que efectuemos algún trabajo, que hagamos algo extra para aumentar nuestro capital. Nos resultará claro entonces que lo primero que debemos hacer es tratar de llevar a cabo algún servicio adicional que nos pueda procurar dicho dinero. Tendremos que pensar detenidamente en este posible servicio o trabajo y en nuestras comunicaciones con nosotros mismos, con el ser íntimo, rogar que, en nuestras observaciones rutinarias, nos llegue la inspiración de algún trabajo adecuado. Pediremos al cósmico que nos ayude a encontrar en medio de nuestro campo de acción algo que pueda transformarse en un trabajo o servicio extra por medio de nuestros propios esfuerzos. Trataremos de mantener vivo en nuestra mente todos los días este pensamiento en su forma más simple. Así se encauzará nuestra atención hacia los detalles necesarios para lograr efectuar el trabajo y atraerá las sugerencias necesarias. Expliquemos nuestro concepto. Este aguzamiento de nuestra mente hacia el punto que nos interesa, esta atracción de las cosas, no obedece a un poder mágico ni a una repetición de palabras vacías. Lo que ocurrirá es que nuestra conciencia se encontrará en un estado especial de alerta para captar aquellas circunstancias y cosas que tengan cualquier relación con nuestro proyecto. Viene a ser como el caso de un hombre que necesita urgentemente un trozo de papel rojo. Cuando va caminando por las calles, todo lo que sea rojo le llamará particularmente la atención. Su mente estará llamando, por decirlo así, el color rojo a sus sentidos. Por asociación de ideas, pues, todas las cosas rojas que vea le harán recordar que necesita un papel de dicho color. Es evidente que así, en estas circunstancias mentales, el papel rojo llegue a su poder mucho más rápidamente que si no lo hubiese mantenido siempre presente en el pensamiento. Es esto lo que queremos decir al referirnos a la atracción de las cosas. Cuando sugerimos al cósmico y a nuestra mente subjetiva la necesidad que tenemos de algo determinado, hacemos que ambos trabajen para nuestro beneficio. Ellos se encargarán de señalarnos, en forma de corazonada, de intuición repentina o de inspiración, aquellas cosas que nos rodean y que pudieran sernos de utilidad en nuestros procesos de creación mental. Como el término lo indica, cada hombre es un creador, cada uno es un constructor mental, un artífice, el iniciador del movimiento.
El que pide solo con palabras no es más que un aspirante. Quiere o aspira a obtener algo, pero no pasará de allí a menos a que se sirva también de la creación mental. Repetimos, una vez más, que lo más efectivo es la combinación de palabras y acciones, o sea, de afirmación y creación. De hecho, una verdadera creación mental no es posible si no se pasa primero por la afirmación, por ese convencernos a nosotros mismos en forma positiva, definitiva y concisa de lo que deseamos obtener. La afirmación es la dirección en la cual deberá moverse nuestro poder creador. Viene a ser la señal que nos indica, siga esta dirección, su destino está en esta vía. No se trata, no obstante, de comenzar a crear sin mayores preámbulos. Debemos tener un concepto claro, un plano de aquello que deseamos construir. Preguntémonos, ¿qué lograría un hombre que comenzara a medir y cortar tablas y clavarlas entre sí, sin ninguna idea determinada, y que se detuviera de pronto para ver el resultado de sus labores? El pobre hombre estaría creando, es cierto, dando forma a algo que no existía antes. Empero, sin un criterio director, el resultado de su creación sería, a la fuerza, un disparate con poca o ninguna utilidad. Es, desde luego, indispensable que cuando tratemos de afirmar o establecer nuestro objetivo, no seleccionemos uno que esté opuesto a los principios cósmicos. Jamás debemos concebir una cosa que sea moral o éticamente errónea, o contraria a las leyes naturales, pues en tal caso fallaremos en nuestro intento de creación. Aunque llegáramos a crear algo cósmicamente inadecuado, es probable que, como Frankenstein, este algo se convirtiese en nuestra propia perdición. Sin embargo, siempre que creamos mentalmente, tenemos la oportunidad de efectuar primero una disección de nuestra afirmación, un análisis de las diversas partes de nuestro objetivo. Como cada parte está entonces sometida a nuestro conocimiento o juicio, cualquiera de ellas que fuese dañina o perjudicial puede ser extirpada y el proyecto total o imagen mental revisado y corregido.